Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Los saluda Juliet Riaño. El panorama político en España tras las elecciones del 23 de julio es incierto, por lo que también habrá que esperar para conocer el rumbo que tomará un tema álgido y divisorio en el país, como lo es la migración. España ha sido una puerta de entrada para miles de personas que buscan mejores oportunidades en Europa, pero las rutas por la frontera occidental euroafricana es insegura. En los últimos meses, 19 embarcaciones desaparecieron en el mar con todos sus ocupantes a bordo. Repasemos a continuación lo que pasa en ese tránsito. El mar es la ruta y España su destino. Desde este puerto de Enver, a 80 kilómetros al sur de Dakar, zarpan barcos cargados con migrantes rumbo a las Islas Canarias. Un recorrido peligroso a unos 1.500 kilómetros de distancia, pero que para ellos simboliza la puerta de entrada a Europa y su única esperanza de una nueva vida. Este pescador lo intentó en 2020. Nadie tenía trabajo. La gente quería trabajar, pero no encontraba dónde trabajar. Lo único que podías hacer era irte. Todo el mundo hablaba de España, España, España. Eso fue lo que nos llevó a irnos. Las salidas desde este punto son mayores entre junio y septiembre. Al menos 12 embarcaciones partieron en el último mes y 19 desaparecieron en medio del Atlántico en el primer semestre de 2023, según el colectivo Caminando Fronteras. La policía y la gendarmería no pueden detener el fenómeno de la inmigración ilegal. Nuestros jóvenes necesitan mantenerse ocupados, necesitan empleos. Ante la necesidad y pese a los peligros, el tránsito por las rutas marítimas que conducen a España no para. 951 personas habrían muerto durante los primeros 6 meses de 2023 al intentar cruzar el mar. Esto a través de las diferentes rutas marítimas hacia Europa vía España. La llamada Ruta Canaria fue la que más víctimas dejó. Según las autoridades españolas, entre enero y junio llegaron 7.213 migrantes irregulares a las Islas Canarias, a bordo de 150 embarcaciones. Ante estos datos y en medio de la incertidumbre en España por la no claridad sobre el próximo gobierno, le consultamos previamente a Gemma Pingiol Jiménez, directora de Políticas Migratorias y Diversidad en InStrategies, sobre el panorama actual para la migración en el país. La verdad es que en España ha habido, aunque no lo parezca, cierta calma, cierta continuidad en lo que serían las políticas de inmigración en los gobiernos tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Esta vez la incógnita estaba en si entra o no un partido de ultraderecha como es Vox, que tiene un discurso muy duro sobre inmigración y además hace propuestas de políticas migratorias que no son muy creíbles ni han demostrado funcionar muy correctamente. En este sentido, esto es seguramente lo que más marcará. Es verdad que en el anterior gobierno, en el que aún está en funciones en estos momentos, se había incorporado Podemos, que ahora se ha presentado en otra coalición con Sumar, que tenían un discurso distinto a la hora de hablar de migraciones, pero también es verdad que no han hecho un impacto suficiente, o como mínimo no se ha notado suficiente su voz en materia migratoria en el ámbito de la gestión de la política de inmigración del gobierno en estos últimos 4 años. Es decir, no se han corregido algunas de las cosas que se habían puesto encima de la mesa. Por lo tanto, a no ser, digamos, que la entrada de un partido de extrema derecha cambie sustantivamente el escenario, yo preveo que no vayan a haber cambios excesivos en los próximos años. Pero sea quien sea tome las riendas del gobierno en España, los retos en materia migratoria serán los mismos. Para las organizaciones de ayuda siguen siendo insuficientes las políticas para garantizar los derechos humanos de quienes están en tránsito. Esto opinaba al respecto Gemma Pingiol Jiménez. Yo creo que hay uno de gestión, es decir, España es un país de entrada de flujos migratorios, va acompañado además de esta entrada de la situación de bonanza económica del país. Y, por lo tanto, lo que hay que hacer es plantear mecanismos que garanticen la entrada de personas que quieren venir a trabajar y quieran participar lo antes posible en la sociedad española. Luego hay otro elemento que es clave en España porque es su propia situación geoestratégica
con una frontera marítima muy grande que lo convierte en uno de los países de entrada de lo que llamamos flujos de inmigración irregular. Y esto es una cuestión que tampoco se está gestionando en el marco europeo en general de una manera muy positiva, porque no se encuentra la fórmula que impida que existan estos flujos de carácter más irregular. Muchas veces no son personas que digamos que migran irregularmente, sino son personas que están en posibilidad de poder solicitar protección internacional, pero sea cual sea la situación, es verdad que no se ha encontrado una buena fórmula en el ámbito europeo, y lo que estamos viendo que se está normalizando son procesos de externalización en relación con países terceros a los que se encarga que ayuden al control de las migraciones, de los flujos migratorios, y sobre todo una desprotección de los derechos de las personas que se mueven. Y yo creo que este es el gran reto, pero no de España, sino de toda Europa, que es cómo garantizar una movilidad segura y que proteja los derechos de las personas que se mueven. Para colectivos como Caminando Fronteras, la omisión al deber de socorro, la demora en la activación de los medios de búsqueda y rescate y las vulneraciones a los derechos humanos provocan tragedias en el mar que podrían evitarse. Hasta aquí Migrantes de France 24. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. Sigan con más información en France 24 y france24.com.